El día de hoy vamos a trabajar con subsistemas satelitales. Yo en la clase pasada había dicho que íbamos a trabajar con la parte de orientación, pero antes de trabajar con la parte de orientación, lo que corresponde en realidad es ver cuáles son los sistemas que constituyen un satélite, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los criterios de diseño con los que cada uno vamos a trabajar? Antes de iniciar con esto, me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta general de algo que ya hemos visto anteriormente o algo por el estilo, tal vez relacionado con esto para no diverger demasiado del tema, y si no, para arrancar con la clase de hoy. Muy bien, si no hay preguntas, entonces iniciamos. Algo bien importante. Cuando nosotros trabajamos con tecnología espacial, y creo que eso se utiliza en otras terminologías, pero cuando nosotros trabajamos con terminología espacial, se utiliza el término Technology Readiness Level, que es el TRL. Básicamente, el TRL se refiere a una clasificación de la tecnología y la idea es nosotros poder definir en qué nivel de desarrollo se encuentra una tecnología que nosotros vamos a utilizar. Así, por ejemplo, si nosotros vamos a comprar una computadora que ha sido utilizada en el espacio, esa computadora eventualmente puede tener TRL de 7 o TRL de 9. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si ustedes ven este esquema que está acá, cuando nosotros clasificamos un sistema con un TRL de 9, quiere decir que los principios básicos de este sistema han sido observados y reportados. Imaginémonos, por ejemplo, que aquí Astra Rocket ha querido desarrollar o desarrolla un motor de plasma. Un principio básico es que el plasma puede ser confinado, direccionado y generar algún tipo de fuerza direccionada. Entonces eso puede ser un TRL1, ¿verdad? No es un producto, no es un sistema, es principio observado. Y acá, TRL2, el concepto tecnológico y la aplicación formulada, nosotros podríamos decir, bueno, este sistema puede confinarse de esta manera, puede generarse de alguna forma, podría utilizarse de manera práctica así y algo por ahí. El TRL3 implica que la parte analítica y experimental de las funciones críticas ha llegado a la prueba de concepto, ¿verdad? Y el TRL4 puede decir que los componentes han sido puestos en físico y en un término de laboratorio han sido probados, digámoslo así. Entonces, como ustedes ven, TRL de 1 a 3 es investigación básica tecnológica y TRL de 2 a 4 tiene que ver con la investigación para probar la factibilidad. O sea, nosotros podríamos trabajar con sistemas que tengan que ver con relatividad general en términos teóricos y después generar el hardware para probar que este tipo de cosas son posibles. Luego, el desarrollo tecnológico de este sistema tiene que ver con la parte desde TRL4 hasta TRL5.6. En el TRL5.6, los componentes son validados en un ambiente relevante. ¿Qué quiere decir ambiente relevante en tecnología espacial? Por ejemplo, quiere decir que el sistema de propulsión o la computadora a bordo que nosotros estamos desarrollando funciona a temperaturas muy bajas o muy altas y por lo tanto que ese sistema puede funcionar en sistemas espaciales o que se pone al vacío en un sistema que le permite estar al vacío y el sistema funciona bien. O que si es una estructura, por ejemplo, se pone a vibrar para ver si soporta las vibraciones por el lanzamiento y efectivamente se prueba que esto funciona. Esta terminología quiere decir, bueno, lo probamos en un ambiente relevante, no fue que lo probamos en el espacio, pero lo probamos en un ambiente relevante para la tecnología con la que nosotros estamos trabajando. El TRL6 quiere decir que el sistema o el modelo, el subsistema, prototipo, ha sido
probado en un ambiente muy relevante, en un ambiente de tierra que nos garantiza con mucho grado de certidumbre que el sistema va a funcionar en el espacio, o que ha sido probado en el espacio. Luego, estamos hablando del subsistema, puede ser cables conectados, alguna cosa por así. Luego, en el TRL-7 estamos hablando de un prototipo. Cuando estamos hablando de un prototipo funcional, estamos hablando de un sistema que ya tiene, por ejemplo, el metal con el que va a funcionar, el plástico con el que va a funcionar, que se ve como un producto, pero que todavía es término de... es término como prototipo, ¿verdad? Hay aviones completos que son prototipos, ¿verdad? El TRL-8 habla de un sistema completo que ha sido probado, un sistema completo, o sea, ya se probó el prototipo en el espacio o algo por el estilo, y ya entonces se creó el producto final. Y el producto final puede ser probado en un vuelo, o puede ser que haya funcionado en un vuelo, o puede ser que haya funcionado en tierra en algo relevante. Por ejemplo, nosotros necesitamos algo que aguante unas temperaturas de 1000 grados Celsius y ya probamos en tierra que la soporta, ¿verdad? Y el TRL-9 es cuando el sistema producto terminado ha sido probado en el espacio. O sea, TRL-8 y TRL-9 tiene que ver con la parte del sistema siendo probado después de ser lanzado y operado. Este TRL es una terminología muy, muy utilizada en sistemas espaciales y es importante que la tengan clara. No sé si tienen alguna pregunta por acá. Ok. Si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a continuar. Básicamente, los subsistemas con los que nosotros trabajamos cumplen una misión en específico, y todos los subsistemas tienen que adaptarse desde el punto de vista, por ejemplo, de energía, de datos, desde el punto de vista de volumen, desde el punto de vista de masa y desde el punto de vista de interoperabilidad de cada uno de sus sistemas. En este esquema que vemos acá, este es el esquema de los subsistemas del proyecto Irazú, en el que trabajamos acá en Costa Rica, que tiene lo que se llaman magnetorquers, que se utilizan para poder moverse utilizando el campo magnético de la Tierra, una computadora secundaria, una computadora primaria, un módulo de potencia, una antena. Por aquí, por ejemplo, falta, bueno, aquí está la parte de comunicaciones, y una placa con la estructura y las celdas solares del sistema. Esto es un ejemplo de cómo se ve el subsistema a nivel físico, y este es un ejemplo de ese mismo subsistema, que es relativamente sencillo desde el punto de vista de bloques. Aquí tenemos un sistema de potencia constituida por las celdas solares y la fuente de poder, un sistema de orientación constituido por los magnetorquers, un sistema de comunicaciones eléctricas constituido por la antena y el transductor, la computadora a bordo y la computadora a bordo secundaria. Entonces, aquí tenemos constituido el sistema completo ¿verdad? Del caso de Irazú. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Ok, hoy estamos calladas y callados, ¿verdad? Muy bien, entonces continuamos. Los subsistemas de satélite, los subsistemas típicos de satélite, son más o menos los que estoy poniendo acá. Pueden haber más subsistemas, pueden haber menos subsistemas. El subsistema de propulsión es el encargado de poder cambiar la dinámica del satélite desde el punto de vista de traslación. Por ejemplo, hacer los cambios de órbita que nosotros podríamos requerir para una función en específico. El sistema de determinación y control del satélite por orientación es más bien el que tiene que ver con la orientación del satélite. Por ejemplo, si nosotros queremos de manera óptima poder recibir la energía solar porque tenemos las celdas solares colocadas de alguna manera, entonces podemos utilizar este sistema de control para eso. El sistema de comando y manejo de datos básicamente es el que está constituido por la computadora a bordo y los sistemas interconectados del satélite, lo que
que es el que controla, es donde se programa el satélite y controla los otros subsistemas. Hay algo bien importante. No necesariamente el único subsistema que tiene una computadora a bordo es el subsistema de comando y manejo de datos. Pueden haber computadoras en prácticamente todos los subsistemas y esas computadoras pueden servir para que el control de los otros subsistemas sea más sencillo. Por ejemplo, que yo tengo una computadora central en el satélite y en lugar de darle un montón de comandos para que me haga un cambio para que el sistema de orientación gire hacia el sol, yo nada más le doy un comando que diga gire hacia el sol y esa computadora secundaria, por ejemplo, se puede encargar de ese tipo de sistemas. El sistema de potencia para poder manejar la energía, el sistema térmico, que es el que se encarga de que el satélite se mantenga a una temperatura adecuada, porque sobre todo los sistemas internos no están diseñados o muchas veces no están diseñados para soportar los cambios de temperatura en el espacio. En la estructura de mecanismos, el sistema de comunicación o telemetría rastreo y comandos puede llamarse de las dos maneras. Ustedes lo pueden encontrar como COMS o pueden encontrarlo como TTNC, que sería telemetría, rastreo y comandos, y la carga útil o payload. Ok, entonces vamos a los subsistemas. El subsistema de propulsión es el que provee empuje y ajuste de los orbitales o de orientación. Él maneja el movimiento angular y en este caso estoy ilustrando el sistema de propulsión con el IFM Nanothruster, que es un sistema diseñado para pequeños satélites. Como ustedes ven, este sistema es bastante pequeño, es de 94 por 90 por 78 milímetros y pesa solamente 800, entre 640, supongo que sin combustión, y 870 gramos. Aquí hay algo bien importante. Cuando nosotros tenemos que decidirnos por subsistemas, tenemos que tomar en consideración volumen, masa y la energía que ese subsistema va a requerir, además de la interfase. Si ustedes ven, todos los parámetros que están aquí son parámetros con los que nosotros tenemos que tomar las decisiones de si vamos a utilizar ese subsistema para diseño o no. Entonces, por ejemplo, si nosotros no tenemos espacio para ese subsistema, pues no lo podemos utilizar. Si esta masa puede ser crítica para la cantidad de masa con la que nosotros podamos trabajar o la cantidad de potencia que este sistema requiere, genera un requerimiento respecto a la cantidad de celdas solares o a la fuente de energía con la que nosotros estemos trabajando. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la interfase dice RS422 o RS485, no I cuadrado C o CAN. Eso quiere decir que nosotros en el diseño tenemos que tomar esto en consideración. Por ejemplo, crear un adaptador puede generar más masa y eso puede ser crítico en el trabajo. Incluso el valor de la temperatura a la que trabaja, que va a ser un requerimiento de la parte térmica, y la fuente de tensión con la que nosotros estemos trabajando. Todos estos parámetros son parámetros fundamentales para tomar la decisión de si, por ejemplo, nosotros requerimos un sistema de propulsión, si ese sistema de propulsión lo vamos a utilizar en la computadora a bordo o no. El sistema de propulsión, como dije, es el que genera el empuje y los ajustes orbitales y de orientación, que por ejemplo nos servirían a nosotros para cambiar las órbitas tal cual nosotros las hemos cambiado. Este sería el sistema que se encarga de esto. El subsistema de control de dinámica es el encargado de poder hacer que el satélite se mueva, se oriente con la orientación que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí yo ilustro dos subsistemas. El primero es, dos dispositivos, dos actuadores. Este primer actuador se trata de un magnetómetro. Un magnetorque. ¿Qué es un magnetorque? El magnetorque lo que es que genera un campo magnético a partir de pasar corriente a través de una bobina, ¿verdad? Entonces, si ustedes se ponen a pensar en términos magnéticos, y voy a ir a la pizarra esto, tal vez es mejor, vamos a ver. Ok.
Si ustedes se ponen a pensar, si ustedes tienen una bobina, por ejemplo, tenemos una bobina con esta forma, y la corriente de esa bobina está girando en este sentido, está corriendo por este sentido, ¿verdad? Esta corriente. Eso quiere decir que nosotros estamos generando un campo magnético, ¿verdad? Este campo magnético va a tener esta dirección. Y después, de acuerdo a la dirección que nosotros vayamos a tener de este campo magnético y el campo magnético de la Tierra, nosotros vamos a tener un producto cruz. Y ese producto cruz va a generar una fuerza, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos el campo magnético de la Tierra, qué sé yo, en este sentido, creo que esto se escribiría como M, esto sería un vector también, esto sería el vector B. Entonces tendríamos que por ley de la mano derecha, nosotros tendríamos una fuerza, y en esto, discúlpeme la orientación, vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Tendríamos una fuerza, probablemente, esto sería M por P, tendríamos una fuerza viendo, si esto, vamos a ver, si esto está apuntando en X positivo, y esto está apuntando en, esto sería por X positivo, esto sería Y negativo, entonces la fuerza sería en Z, perdón, más o menos por ahí. Y esta fuerza que generan los magnet torques es la fuerza que nosotros utilizamos para poder mover, cambiar la orientación del satélite. Aquí es importante decir que los magnet torques solo funcionan cuando tenemos un campo magnético externo. Es decir, un magnet torque es muy útil en el sentido de que no gasta tanta energía, que se aprovecha del campo magnético, por ejemplo, de la Tierra, pero no puede funcionar para misiones interplanetarias. O, por ejemplo, si ustedes quieren utilizarlo en un CubeSat que está alrededor de Marte, no se puede utilizar porque Marte carece de campo magnético. O, por ejemplo, hoy mismo que estaba viendo un video donde NASA y la Agencia Espacial Europea va a lanzar varios CubeSats para que orbiten alrededor de un asteroide, que es una misión que quiere probar que se puede cambiar la trayectoria de un asteroide y así, no sé, salvar la Tierra, digamos. Esos CubeSats no pueden utilizar magnetorquers porque no hay campo magnético en los asteroides, ¿verdad? El otro ejemplo de actuador que nosotros tenemos acá es son las ruedas de reacción. Las ruedas de reacción básicamente utilizan el principio de conservación del movimiento angular para poder rotar el satélite. Las ruedas de reacción pueden rotar el satélite en 3 ejes, no solamente en 2, como podría, por ejemplo, rotar este sistema, que eso se ve en la clase después cuando entramos muy directamente a la parte de orientación, que es una clase posterior. Y este sistema sí permite la rotación en 3 ejes, sistemas interplanetarios, donde sea. Eso no es problema. Luego en la parte de estimación, nosotros podemos utilizar diferentes dispositivos. Por ejemplo, podemos utilizar sistemas como giroscopios, como este sistema que está acá, son giroscopios, que nos permiten a nosotros conocer la velocidad de rotación del satélite. Es importante tomar en consideración que los giroscopios solo dan velocidad de rotación, no orientación como tal. Este otro ejemplo que está acá es lo que se llama un Star Tracker o un rastreador de estrellas. El rastreador de estrellas literalmente utiliza fotografías de las estrellas para saber cuál es el lugar o cuál es la orientación del satélite en el espacio. Otro sistema que nos sirve para conocer la posición del satélite son receptores
de GPS que literalmente nos pueden dar la posición del satélite en el espacio. Y otro sistema que es relativamente barato, bueno, en realidad es bastante más barato que los sensores solares, perdón, que los rastreadores de estrellas, es el sensor solar. ¿Cómo funciona el sensor solar? Bueno, es bastante sencillo. Si usted tiene un sensor de flujo solar, que son relativamente baratos, en cada una de las caras del satélite, usted va a tener una cantidad de flujo que va a llegar a cada sensor. De acuerdo a la cantidad de flujo, nosotros vamos a saber con cierta precisión cuál es la orientación del Sol con respecto al satélite. Hay algo que es importante, este flujo no solamente viene del Sol, sino que puede venir de la reflexión que hay de la Tierra o de los flujos infrarrojos que vienen también de la radiación de la Tierra. Entonces, a pesar de que el flujo solar es bastante más alto, esto puede ejercer algún tipo de afectación en estos sensores solares y no son perfectos, no le dan una orientación tan precisa como por ejemplo, los Star Trackers, los rastreadores de estrellas, pero los rastreadores de estrellas, estamos hablando de que, por ejemplo, la implementación de un sensor solar en un CubeSat puede costar, qué sé yo, $2,000, $3,000. Y los rastreadores de estrellas que se encuentran en este momento en el mercado valen $30,000. Es una diferencia de un orden, tal vez un poco más, ¿verdad? Entonces, va a depender de cuáles son los requerimientos de la misión con el que uno esté trabajando. Está el subsistema de potencia, que es el que genera la energía con la que nosotros necesitamos trabajar, el que la almacena, la regula y la distribuye. Entonces puede estar constituido, ya sea está constituido por celdas solares, si el sistema tiene celdas solares, hay satélites que no tienen celdas solares, por ejemplo, satélites que tienen energía nuclear. El sistema de potencia que regula toda la energía con la que nosotros estamos trabajando y las baterías con las que el sistema va a trabajar. Importante, hay que ver las tres cosas. Nosotros, por ejemplo, si nosotros tenemos unas celdas muy pequeñas, no puede generar la energía suficiente para nosotros poder trabajar. Pero ¿de qué sirve que tengamos suficientes celdas si las baterías no van a acumular la energía, la cantidad de energía con la que nosotros requerimos trabajar? Es fundamental tomar eso en consideración cuando nosotros estamos haciendo los diseños. El subsistema de comunicaciones es claramente el subsistema con el que el satélite se comunica con tierra, con dispositivos externos o con otros satélites. Entonces está constituido, ya sea, está constituido por el transductor y las antenas con las que el sistema esté trabajando. Las antenas pueden ser antenas unipolo, dipolo, o pueden incluso ser antenas como esta antena de parche que ustedes pueden ver por acá. ¿Cuál es la ventaja de antenas como estas? Esta antena, la Nanocommand ANT 430, es prácticamente omnidireccional. Quiere decir que transmite la misma cantidad de potencia alrededor de todo su cuerpo y por lo tanto usted no requiere que el satélite esté orientado de cierta manera para que funcione correctamente. Sin embargo, usted está desperdiciando energía. O sea, si usted es omnidireccional, entonces no está tan enfocado, pero no necesita orientación. Una antena de parche es más orientada, pero requiere un cierto tipo de orientación. Y el traductor es el radio del satélite con el que nosotros estamos trabajando. Las señales de radio no son las únicas señales que se utilizan en satélites. Hace no tanto tiempo, mi colega Johan Carvajal y yo tuvimos la oportunidad de reunirnos con un costarricense que trabaja en la Agencia Espacial Alemana y ellos ¿cuánto fue? Hace 4 años ya estaban trabajando los primeros traductores láser para comunicación con satélites y tierra o entre satélites. Esos traductores láser ya funcionan en la Estación Espacial Internacional y de hecho son la base de la red de la comunicación entre satélites de la red Starlink. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Ok.
No hay ninguna pregunta. No sé si es porque todo está clarísimo. Bueno, en realidad es que hemos hablado de términos muy generales. O si no me están escuchando. Supongo que sí me están escuchando. Ok, el subsistema de comunicaciones. Es importante tomar en consideración que no solamente las características del subsistema como tal son importantes, sino que la altitud y la órbita del satélite son importantes. Entonces, por ejemplo, aquí estamos dando un ejemplo de cómo la altitud de un satélite modifica la cantidad de pases por día, donde con 400 kilómetros pasábamos cinco veces por un lugar, pero con 200 kilómetros el promedio es de 3.2. Y la cobertura en minutos va disminuyendo considerablemente de acuerdo a la altitud con la que nosotros estamos pasando. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros estamos a una altitud más baja, además de que vamos más rápido, el pase es mucho, mucho más rápido. Entonces, imagínense, vamos a hacerlo por aquí. Imagínense que nosotros estamos, vamos a ver si nos queda bien. Perdón. Que nosotros tenemos vamos a hacerlo un poquito más para abajo. Que nosotros tenemos esta superficie y en esta superficie, perdón, es que a veces tengo problemas con la pizarra con la que estoy trabajando. Como estoy trabajando en una tablet, a veces la conexión y todo ese tipo de cosas, si es una hora como esta donde todo el mundo se conecta, puede dar un poquito de problemas, pero ya me conecté de vuelta. Ok, entonces aquí tenemos la estación terrena, ¿verdad? Tenemos un disco o alguna cosa por el estilo. Imaginémonos que en esta estación terrena, nosotros, vamos a dibujarlo de otro color, nosotros solo podemos ver el satélite cuando se encuentra en este ángulo, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, el espacio que hay en una órbita más alta es mucho más grande que el espacio que hay en una órbita más baja, ¿verdad? Ahora, no solo eso, sino que la velocidad, esta velocidad 1 y esta velocidad 2, la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Entonces, perdón, que la velocidad 1. Escribir velocidad 2 es mayor que la velocidad 2, eso no es posible. Es mayor que la velocidad 1. Entonces, a pesar, no solamente esta parte es más pequeña, sino que el satélite va más rápido y por lo tanto la cobertura que el satélite tiene en una altitud mucho más alta es de más cantidad de minutos. El único problema es que sí, es de más cantidad de minutos, pero la distancia, este R1, va a ser menor que el R2. O sea, vamos a trabajar más minutos, pero estamos a mayor distancia y por lo tanto requerimos una mayor energía, requerimos un traductor de mayor potencia para poder trabajar con la misma claridad. O sea, más minutos, pero más lejos. Y esto es importante tomarlo en consideración a la hora de diseñar, no solamente el traductor, sino que tenemos que considerar la altitud del satélite, que en este caso sería R2, ¿verdad? Preguntas hasta acá. Muy bien, hoy todo clarísimo. Ok. El sistema de comando y manejo de datos es el sistema que se encarga de poder controlar todos los comandos de satélite. Le da órdenes al sistema de comunicación, le da órdenes al sistema de control, le da órdenes a la carga útil, le da órdenes a todos los sistemas que puedan recibir órdenes por medios electrónicos. Es básicamente la computadora a bordo con cada uno de las interfaces que existen con los subsistemas. Ok, hay un par de preguntas. Sofía, por favor. Gracias. Profe, hola. Una pregunta, Hola. digamos,
En términos como de requerimientos, al ser más alta la órbita, no se requiere, qué sé yo, más potencia o que se consuma más energía o no sé, algo así. Absolutamente. Nosotros vamos a tener una mayor degradación, va a encontrarse a más distancia, pero recuerde que la atmósfera para casi todos los satélites es prácticamente la misma. O sea, son 100 kilómetros aproximadamente y la atenuación que usted va a tener en la atmósfera es la máxima atenuación que va a tener el sistema de comunicación. A partir de esos 100 kilómetros, la atenuación es mucho más baja porque hay menos partículas, pero aún así la distancia es más larga y por lo tanto podemos, pues, vamos a necesitar mayor potencia para poder tener un canal con el mismo ancho de banda. Hay que considerarlo. Usted tiene toda la Mm, razón. ok, y otra pregunta, con respecto a las antenas, la diferencia de precios es como muy grande entre los dos tipos que nos enseñó, la de banda o la otra, o es muy similar. Mm, La diferencia no es tan alta, no, aunque sí es alta porque esa antena dipolo que yo le enseñé es una antena de fácil fabricación, relativo fácil para fabricación y por lo tanto más barata. Ahora lo podríamos observar cuando veamos una de las tiendas bueno, creo que no estoy muy seguro si venden ese segundo tipo de antena. La antena de parche es más cara, sí, no es tan más cara, no recuerdo exactamente en este momento el precio, pero la consideración ahí, Sofía, no es tanto la antena, sino la misión. ¿Y cuál es el problema? La antena de parche va a requerir, aunque requiere menos energía y puede requerir más, y puede tener más ancho de banda por eso, o sea, porque es direccional, va a requerir que el sistema de orientación del satélite actúe. Entonces, por ejemplo, en una misión con una antena unidireccional, por ejemplo, como la que tuvimos nosotros no requeríamos un sistema de orientación, pero una antena de parche necesariamente va a tener que tener algún tipo de sistema de orientación para que funcione correctamente. Y ese requerimiento puede hacer que la misión sea bastante más cara, pero puede ser que necesitemos una antena direccional y sea la única manera de hacer el sistema y entonces hay que tomarlo en consideración. Es un poco más complejo que eso. La respuesta a su pregunta es, la parche sí es más cara, no mucho más cara porque no es tan compleja, pero, eh, pero va más allá de eso, solamente el precio de la antena, sino todo lo que trabajar con esa antena requiere. No sé si con eso le contesto. Sí, claro, profe, gracias. Encantado. Sergio, por favor, dígame. Sí, gracias, Adolfo. Una consulta. ¿La transferencia de datos mediante qué medio de comunicación es el que comúnmente más se usa? Ya no tanto para la comunicación con el satélite, sino ya cuando va a transferir datos. Radio, UHF, VHF, microondas. De hecho, nosotros trabajamos con VHF, UHF. Son las frecuencias más comunes con las que se trabajan con estas computadoras. Y al ser radio, para nosotros trabajar con una frecuencia es fundamental solicitar una licencia por parte de la International Telecommunication Union, la ITU. Cuando ustedes van a lanzar un satélite, tienen que solicitarle a ITU que, que les dé la licencia para trabajar con una frecuencia. Por eso, por eso es tal vez una de las cosas burocráticas más complicadas porque tiene que ver con lidiar con los organismos nacionales que se encargan de esa tarea, en el caso de Costa Rica, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, y lidiar con una organización internacional que puede durar bastantes meses en dar la licencia que ustedes necesitan. Pero es una muy buena pregunta. Gracias. Encantado. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces continuamos. El subsistema termal puede ser pasivo, o sea, ustedes pueden crear una estructura o pueden comprar una estructura que garantice que las piezas internas no vayan a sufrir los cambios de temperatura tan fuertes que sufren los componentes externos del satélite, o puede ser incluso algún tipo de control activo al mismo estilo de las computadoras que tienen ventiladores o cosas por el estilo, para poder proteger al subsistema del satélite de las inclemencias de cambios de temperatura
en el espacio. La estructura es evidentemente el sostenimiento, el sostén de todas las piezas con las que nosotros trabajamos con el satélite. Entonces, funciones, como hemos dicho. La propulsión provee el empuje y los ajustes orbitales y de orientación del satélite, maneja el momento angular eventualmente. El AOCS, Attitude Orbit Control System, provee la determinación y control de orientación y órbita, además de apuntar el satélite eventualmente. La parte de comunicaciones eléctricas trabaja con comunicación en tierra, con otros satélites, con otros dispositivos. El Command and Data Handling procesa y distribuye los comandos, procesa, guarda y formatea los datos. La parte termal protege el equipo interno dentro de los rangos de temperaturas aceptables. La potencia genera, almacena, regula y distribuye energía eléctrica. Y la estructura y mecanismos provee la estructura y soporte de los sistemas del satélite. Nosotros en esta clase en específico, lo que hemos hecho para diseñar nuestras misiones no es inventar el agua tibia, no es buscar elementos por todo lado, sino que una organización como NASA nos ha hecho la tarea, en el sentido de que NASA publica regularmente un manual que es el estado del arte de tecnología para pequeñas naves espaciales. En este manual, básicamente lo que NASA hace es revisar en cada uno de los subsistemas cuál es el punto de avance con el que se encuentra. Entonces ustedes, si quieren saber qué tan buenos son las celdas solares, qué tan buenos son los actuadores con los que ustedes estén trabajando, cosas por el estilo, pueden utilizar manuales como estos. Este manual, por ejemplo, que yo tengo aquí abierto para su referencia, voy a pasar a la pantalla donde ustedes, voy a pasarlo aquí. Si ustedes lo ven y revisan, por ejemplo, este último fue de 2018, diciembre, o sea, tiene poco más de un año, porque estamos en 2020, pero esto fue el puro final. Vamos a ver rápidamente. Ustedes acá pueden ver que tiene plataformas de naves espaciales completas, la parte de potencia, la parte de propulsión, la parte de guía, navegación y control. Y entonces, por ejemplo, pueden ver ruedas de reacción, magnetorquer, thrusters, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, vámonos a los magnetorquer, o las ruedas de reacción en la página 82. Vamos a ver si esto está bien. Así. Esta es la página 77. Ok. Ajá. Entonces, estas son las ruedas de reacción. Y aquí vienen algunas de las características de las ruedas de reacción desde el punto de vista de masa, del torque máximo y la capacidad de momento, la tolerancia a la radiación, que es bien importante. Recuerden que cuando algo está en el espacio, sufre una gran cantidad de radiación debido a que no tiene la protección de la atmósfera terrestre o del campo magnético terrestre. Y aquí ven algo muy importante, el estatus en TRL. ¿Qué quiere decir? Que esta específicamente producto tenga un TRL 9. Que el producto terminado ya ha sido probado funcionalmente en una misión en el espacio. O sea, ustedes saben que este producto funciona en el espacio. Acá, un producto con un TRL de 6. ¿Qué implica ese TRL de 6 en esta clase? Vamos a ver qué implicaba el TRL de 6. El TRL de 6 quiere decir que ha sido probado en un ambiente relevante, el subsistema como tal, el prototipo. Entonces, esta tecnología que está acá solo ha sido probada a nivel de prototipo y tal vez ni siquiera probada en el espacio. Pero ¿por qué es interesante? Porque tiene un torque pico de 7 con una masa únicamente de 0.24. ¿Lo ven? Vean, por ejemplo, el torque pico de estas, que es 11 o 110, pero la masa es muchísimo más alta. Entonces, probablemente esta tecnología que está aquí, porque estamos en la punta de la tecnología, se describe por acá porque tiene estas características, que tiene un torque pico muy alto a pesar de la masa tan baja que tiene. Y así es con cualquiera de las tecnologías con las que ustedes pueden verificar acá. Por ejemplo, rastreadores de estrellas, sus características y así por el estilo. Cuando nosotros trabajamos en este curso en el diseño de misiones,
utilizamos subsistemas que han sido construidos y esta guía es una de las referencias más importantes con la que nosotros trabajamos en el curso. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, yo siempre les recomiendo utilizar esta guía como una referencia, no como única referencia, no necesariamente, porque entre 2018, en un poquito más de un año, pueden pasar muchísimas cosas. Y por cierto, esta guía es de uso libre. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con los subsistemas y nos decidimos por subsistema, por algún subsistema u otro, ¿cuáles son las razones o cuáles son los criterios, las concesiones con las que nosotros tenemos que trabajar? Por ejemplo, lo primero, la masa de la nave espacial. Eso es una limitante fundamental porque cada kilogramo, como vimos en la parte de lanzamiento, puede tener un costo muy elevado. Entonces puede ser que nuestro proveedor o la persona que nos está financiando o el grupo o la organización nos diga, bueno, ustedes tienen 3 kilogramos y eso es lo que vamos a pagar para lanzar. Y cuando tomamos en consideración la masa de la nave espacial, consideramos el peso del bus y la carga útil. No solamente los subsistemas, sino el bus, estamos refiriéndonos a donde se sostiene todo el sistema, ¿verdad? La carga útil que puede tener el sistema y cada uno de los subsistemas con los que nosotros podemos estar trabajando. Por eso es que, por ejemplo, en tierra, si yo tengo un sistema que tiene más masa que el otro y hace lo mismo, pues no nos importa mucho, nos importa más bien cuál es más barato. Pero si en el espacio un subsistema que sea más eficiente con una menor cantidad de masa, puede ser fundamental en una decisión. Luego, la potencia de la nave espacial. Cuando un subsistema, por ejemplo, como el sistema de propulsión, requiere una gran cantidad de potencia, por ejemplo, vamos a requerir tal vez más celdas solares para poder brindar esa potencia, pero ¿qué tal si esas celdas solares van añadiendo más al dispositivo? Son equilibrios con los que nosotros tenemos que trabajar. También el tamaño de la nave espacial es fundamental porque no solamente es potencia y masa, sino volumen. Otras decisiones, la metodología de control. Y esto que dicho que lo mencioné y que dicho que me lo preguntaron. ¿Recuerdan cuando hablamos de la antena de parche? Una antena de parche es una antena direccional que va a requerir que el sistema de control se vaya orientando hacia un punto fijo. En cambio, una antena unidireccional puede ser menos eficiente, pero es más barata y si cumple con los requerimientos que nosotros queremos, pues no hay ningún problema. O podemos tener celdas solares en todas las caras del satélite y no requerimos apuntar el satélite hacia el sol para poder ser eficientes desde el punto de vista de la energía. Las metodologías de las celdas solares, puede ser que una celda solar sea más eficiente, pero sea más cara, o cosas por el estilo. El análisis térmico es fundamental. Hay que hacer simulaciones para garantizarse que todos los subsistemas van a trabajar en el rango donde vamos a trabajar y determinar si es requerida la propulsión. Todas estas preguntas nosotros no las tenemos que hacer cuando estemos diseñando un sistema espacial. Cada una de estas preguntas tiene que ser respondida en el diseño antes de arrancar. Tenemos que garantizarnos que todos los requerimientos respecto a cada una de esas preguntas sean cumplidos cuando nosotros estamos trabajando. Aquí les pongo un ejemplo. Este es un ejemplo del diseño del proyecto Irazú que trabajamos en Costa Rica con la masa de cada uno de los subsistemas que nosotros elegimos. Teníamos un requerimiento de 1 kilogramo y al final estábamos con 910 gramos de masa cumpliendo con todos los requerimientos posibles. Otro requerimiento de volumen puede hacer que existan subsistemas que para cumplir los requerimientos de volumen tengan algún tipo de diseño. Este subsistema es una maravilla. Es un subsistema que se diseñó para poder poner un radar en un CubeSat. Esto es increíble porque tener un radar en un CubeSat implica una posibilidad gigante de hacer muchísimas misiones de observación terrestre
en un rango diferente. Por ejemplo, nosotros podemos observar la superficie de la Tierra a pesar de que haya nubes. Entonces, por ejemplo, tener radar en un CubeSat implica que podríamos tener misiones de observación de la Tierra más eficientes, más baratas. Y este diseño es un diseño experimental de NASA que están probando y que es extraordinario, ¿verdad? Esto es para cumplir el requerimiento de volumen. Otro requerimiento de volumen es que todos los subsistemas puedan demostrarse que caben en el espacio que nosotros tenemos. Aquí nosotros vemos un diseño donde los subsistemas que nosotros tenemos sin la carga útil están ocupando prácticamente la mitad de un cubo y por lo tanto están cumpliendo el requerimiento que nosotros buscamos. Otro requerimiento puede ser de potencia. La potencia no es un solo número. Aquí en esta gráfica nosotros vemos simulaciones de los 3 ejes del satélite y la cantidad de energía que cada una de las celdas está recibiendo. De acuerdo a la eficiencia de cada una de las celdas y la capacidad de la batería, nosotros podemos simular mejores y peores escenarios de potencia y por lo tanto definir si en esos escenarios la energía que nosotros estamos recibiendo va a ser suficiente para cumplir con los objetivos de diseño. Y en esta gráfica, por ejemplo, nosotros mostramos diferentes posibilidades. Entonces, tenemos varias operaciones, como la operación con tierra, que usualmente la potencia disponible del satélite va a ser 2100 miliwatts, ¿verdad? Como vemos, cualquiera de estas funciones, boot up, el lanzamiento, la parte safe, la operación nominal, requiere menos de estos 2100 miliwatts. Sin embargo, la operación con tierra requiere mayor cantidad de energía que la que el satélite está generando en un momento dado, 3632. El asunto es que si esa energía la requiriéramos 24 horas, definitivamente la potencia que me está generando el satélite no va a permitir esa operación. Pero esta operación dura unos pocos minutos. Entonces, no solamente tiene que ver con la energía que estamos generando en un momento dado, sino que tiene que ver con la capacidad de las baterías. Y eso tenemos que tomarlo en consideración en la parte de potencia. Hay algo bien importante en esta clase. Esta clase es simple y llanamente una introducción a los subsistemas espaciales. Después de esta clase, en el curso de sistemas espaciales, nosotros tenemos una clase completa para cada uno, una clase mínimo, de hecho a veces son un par de clases, para cada uno de los subsistemas y cómo es que estos subsistemas se diseñan. Entonces, la continuación del curso de sistemas espaciales es de esta manera. Varias cosas. A pesar de que ya no vamos a dar estas clases en vivo, las clases del curso de sistemas espaciales que estoy dando en la Escuela de Ingeniería en Electrónica van a ser públicas también. Entonces, las clases que están disponibles para los estudiantes también van a estar disponibles para ustedes. Y da la alegre casualidad que las clases que se inician con los estudiantes de la Escuela de Ingeniería Electrónica continúan a partir de exactamente este punto. Entonces, prácticamente la parte teórica del curso completo va a estar disponible eventualmente en línea y yo les estaría informando de cualquiera de las otras clases. No sé si tienen alguna otra pregunta por acá. Preguntas. Sí, José María. Hola, profe, ¿me escucha? Perfectamente. Sí, tengo una pregunta con respecto a los materiales que se utilizan. Si hay algún tipo de restricción o regulación por el hecho de la reentrada del sistema a la atmósfera y la eventual, pues, desintegración. Es una muy buena pregunta. La respuesta la desconozco, pero le puedo decir más o menos lo que yo sí sé.
No sé ese tema en específico, pero sí sé que, por ejemplo, cosas como uno no puede lanzar sistemas nucleares o cosas por el estilo por su cuenta, ¿verdad? No existe permiso para eso. Y está más restringido, la restricción tiene que ver mucho más con lo que uno puede meter dentro de un cohete. Por ejemplo, que las baterías tienen que estar apagadas, que la cantidad de combustible tiene que ser mucho menor que cierto punto, cosas por el estilo, que no tienen que ser cosas que puedan explotar, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional. Pero no estoy muy seguro y apostaría, y eso lo quiero decir, apostaría que no existe ninguna restricción específica respecto al reingreso, que tiene que ver, las restricciones tienen que ver más con el lanzamiento en sí. Y me disculpa si no conozco ese tema, voy a buscarlo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Pura vida. Encantado, encantado. Ok, si no hay preguntas, me gustaría, por favor, pedirles que evalúen esta clase. Ah, bueno, Mario, por favor, dígame. Hola, solo para comentar la metodología que mencionaste de evaluación de tecnología. Nosotros estamos ocupando la Ah, hora para evaluar algunas propuestas de innovación ajá, perdón, y pues es pendiente del espacio. vieras que perdimos el sonido suyo por unos momentos. ¿Podría repetir lo que dijo, por favor? Hola. Sí, yo trabajo en una consultoría de sistemas. Ajá. ¿Me escuchan ahí? Sí, perdemos el sonido de vez en Ok. cuando. Y esa metodología déjame ver. Sí, creo que perdimos el sonido. Si quiere, le damos un momento para que pueda verificarlo del sonido y vamos a ver otra pregunta. Lo escucho. A Grayling, ver, por favor. Vamos a ver, ¿ya se vamos a oye tratar. mejor? Ok, Mario, está bien, continuamos. Dígame. Más o menos, creo que sí tiene algunos problemas con la conexión. Qué pena. Vieras que no lo escuchamos, no lo escuchamos bien. Si usted gusta, Tecnología puede, espacial. sí, definitivamente el canal de comunicación no es muy bueno, Mario. Qué pena. Si quiere, le damos un momento. Voy a ver otra pregunta y después continuamos. Grayling, ¿me escucha bien? Sí, buenas. ¿Me escuchan? Lo escuchamos. Sí, es una pregunta así general. ¿Estos subsistemas son como la arquitectura de para un satélite o también es la base para otro tipo de expediciones, por ejemplo, como el Discovery o el Rover o algo así que llega más allá de la atmósfera como Marte? No sé si usan los mismos sistemas o la base o lo extienden o es totalmente otra cosa. La base de cualquier nave espacial es básicamente la misma, así, sistema de potencia, computadora a bordo, estructura, etcétera, etcétera. Los requerimientos son diferentes y la gran ventaja con la parte de los mercados de los satélites es que al haber tantos satélites, esto ha generado que productos comerciales vayan siendo desarrollados e incluso se encuentren en diferentes tiendas. Más bien, eso me permite enseñarles, por ejemplo, una de las tiendas más populares que es esta CubeSat Shop para pequeños satélites, donde ustedes, por ejemplo, pueden llegar aquí y buscar, qué sé yo, vamos a ver, paneles solares. Entonces aquí hay paneles solares para satélites y si ustedes buscan, entonces aquí pueden ver diferentes productos de paneles solares para satélites o si ustedes se devuelven y buscan por acá, ven, sensores, actuadores, estructuras, computadoras a bordo, ¿verdad? Entonces, pueden ver diferentes dispositivos. En satélites hay más comercialización. Para misiones interplanetarias, usualmente muchos de los dispositivos son hechos a la medida y por lo tanto son mucho más caros. Puede ser que utilicen una computadora a bordo que se utilice en misiones de satélites. Es una muy buena pregunta, pero
Va a depender de la misión, de los requerimientos. Por ejemplo, un CubeSat que está dando vueltas alrededor de Marte prácticamente puede utilizar los mismos dispositivos, con la diferencia de que van a estar menos protegidos por la radiación y que tal vez nosotros no sabemos cómo va a funcionar, y que, por ejemplo, un magnetor que no funciona. No sé si con eso le contesto. Sí, exacto, gracias. Encantado, muchas gracias. Nayeli, dígame, Sí, ¿me escucha? le escucho. Gracias. ¿Tendré el dato de cuánto o cuál sería la cantidad de uso o compraventa de este tipo de elementos? Porque yo también tenía entendido esta parte que usted comentaba de las misiones interplanetarias, en las que la mayoría de los componentes son fabricados exclusivamente para dichas misiones. Y hay Así algunas es. veces en las que, en caso de CubeSats o algún otro satélite un poco más común de desarrollarse en diversos países, tienden a hacer compras ya de artículos existentes, como supongo en esta tienda en línea. Sin embargo, hay algunos que sí los desarrollan, pues ahora sí que desde su trinchera. ¿Cuál sería más o menos pues rango más o menos de compra-venta que tienen estos aparatos? O sea, si tienen un mercado amplio o es siempre mejor desarrollarlo uno mismo. Eso depende altamente del requerimiento de la misión. Por ejemplo, si la misión suya es desarrollar una carga útil, por ejemplo, una cámara muy particular que usted quiere probar en el espacio y quiere desarrollar un CubeSat de 3 unidades para probar esta cámara, usted trabaja en desarrollar esta cámara, prueba esta cámara y, por ejemplo, si usted quiere tener un riesgo muy bajo en la misión, la idea, si usted quiere bajar el riesgo de la misión, usted se compra una estructura que ya sabe que funciona en el espacio, una computadora que ya sabe que funciona en el espacio, y así, por ejemplo, ¿verdad? Pero la respuesta es, como muchas cosas en ingeniería o en ciencia, depende de su requerimiento. Otra misión puede ser que yo quiero probar que la estructura que yo hice funciona en el espacio, entonces yo hago la estructura, ¿verdad? La decisión es definitivamente tiene que ver con cada una de las misiones particulares. ¿Qué es mejor? No lo sé. Por ejemplo, si usted es una organización que quiere vender sistemas al extranjero, obviamente lo más importante es hacer los sistemas por su cuenta. Digamos, nosotros tenemos los colegas de EXA en Ecuador, que desarrollaron todos los subsistemas de su primer satélite por su cuenta y ahora tienen la ventaja de que están vendiendo sus sistemas a nivel internacional. En el caso de nosotros, se valoró mucho más bajar el riesgo de que la misión funcionara y por lo tanto algunos de los subsistemas fueron comprados con un TRL de 9. Tiene mucho que ver con la misión. No sé si con eso le contesto. Sí, con eso me contesta. Gracias. Muy amable. Oscar Vargas, por favor. Sí, buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes. Mi pregunta era un poco más abierta sobre el satélite Irazú. A la luz del tema que hemos visto hoy sobre los subsistemas, no sé si tenés alguna experiencia que querrás compartir con nosotros sobre la misión, tal vez sobre cómo fue el desempeño final de la misión y de los subsistemas, si fue como ustedes lo planearon, lo diseñaron, y si se cumplió la misión final, que era hacer un relay de los datos de cobertura boscosa, creo que era. Gracias. Vamos a ver, Oscar. ¿Te tiene tiempo hasta las 11 de la noche? Es una pregunta muy amplia. Y como pregunta amplia, la respuesta es bastante amplia. Y excede un poco los alcances de la clase de hoy. Lo que sí le puedo decir es esto. La misión se cumplió, funcionó como relé. La misión del proyecto Irazú estaba planteada para 6 meses como requerimiento y funcionó aproximadamente por año y medio.
Después de eso, el satélite estuvo operativo medio año más. El satélite estuvo operativo casi 2 años. Estuvo a punto de cumplir 2 años, como por 2 o 3 semanas, antes de desintegrarse en la atmósfera por los efectos atmosféricos, ¿verdad? Que ya hemos explicado en clases anteriores. Entonces, la respuesta sí. Fue una experiencia muy interesante y justamente eso es lo que se ve reflejado en clases como la de hoy. Pero sí contestar con mayor amplitud a la pregunta. Es algo de lo que ya estamos escribiendo para publicar, pero sí, sí excede un poco más. Pero sí, fue exitosa y por dicha salió bien. No sé si con eso más o menos le contesto, porque evidentemente no lo puedo contestar completamente, ¿verdad? Sí, claro. Cuando publique más detalles, pues es un tema de interés para todos, creo. Entonces, está bien, pero ahí más adelante, entonces. Muchas gracias. No, gracias a usted, de verdad. José María. Profe, para hacerle el comentario de que el compañero Mario ya escribió lo que iba a decir en el chat. Ok, 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 ok. Ajá, dice, y mi disculpa, Mario, no quería interrumpirlo, pero definitivamente no se podía escuchar completamente y obviamente era de mucho interés de nosotros. Dice Mario que solo comentar que acá en el trabajo, en la consultoría de sistemas, se está utilizando la tecnología de evaluación de madurez de tecnología para realizar proyectos de innovación. Sí, claro. Y como lo dice Mario, el valor del TRL, que es un término que es como espacio 1.0, o sea, como de las cosas que nosotros tenemos que saber cuando nosotros trabajamos en cuestiones espaciales. Es fundamental conocerlo para saber cuál es el desarrollo de la tecnología con la que ustedes están trabajando. Es una manera de evaluación. Gracias, José María. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien. No sé si tiene una pregunta, José María. Veo que todavía tiene la mano levantada. Ok. Lo que sí les diría es, les agradecería mucho. Lo único que les pido por estas clases es llenarme la forma que estoy agregando en el chat. Y con esto nosotros terminamos con las clases de este ciclo de clases. Voy a parar la grabación acá.